del- bendiciones del Señor. Amén. Amén, hermanos. Bendito sea el Señor. Gracias al Señor damos por la reunión que estamos teniendo hoy día. El Señor ya hablado mucho por los hermanos. Si pudiéramos terminar acá, ya no estaríamos faltos de aliento ni faltos de palabra, ¿ya? ¿Cierto? El Señor ya ha hablado bastante. Así que por la misericordia del Señor vamos a continuar teniendo comunión alrededor de la palabra. Hoy día, hermanos, quiero compartir a ustedes sobre el libro de profeta Malaquías, que también, bueno, los profetas menores muchas veces son olvidados y a veces nos saltamos los profetas menores al leer la palabra, no sabemos buscarlo bien en la palabra, ¿cierto? Que están ahí, son difíciles de encontrar, son cortitos, así que son difíciles de encontrar en la Biblia, y eso nos dice que ahí nosotros a veces lo estamos pasando por alto. Pero los libros proféticos son importantes en la palabra, porque si ustedes sacan cuentas, los libros proféticos son 17 al final del libro del Antiguo Testamento, son una sección importante. 17 libros. Tenemos ahí los profetas mayores y los profetas menores. 4 profetas mayores, 12 profetas menores. Y es algo que nosotros muchas veces olvidamos de tomarle atención, pero es importante que le tomemos la atención. En esta oportunidad quería tomar atención al profeta Malaquías, que como ustedes sabrán es el último profeta del Antiguo Testamento antes de un periodo de 400 años de silencio profético hasta la venida del Señor, y bueno, hasta la predicación de Juan el Bautista. Y si fue el último de los profetas del Antiguo Testamento, algo especial tendrá que haber dejado a, al pueblo de Israel, porque después de eso hubieron varias generaciones que tuvieron que subsistir con esta palabra, que fue el último mensaje que escucharon de parte del Señor. Así que esto tenía que subsistir en sus corazones por 400 años. Así que hay algo importante aquí hay para decirnos a nosotros. El profeta Malaquías está ubicado cronológicamente 100 años después del regreso del pueblo de Israel desde Babilonia. O sea, sabemos que el pueblo de Israel estuvo en un exilio en Babilonia y 100 años después de que llegaron de Babilonia está ubicado este libro. Otros libros de este tiempo son los libros del profeta, o sea, perdón, de Esdras, de Nehemías y los profetas Ageo y Zacarías. Y el libro en sí está dividido en discusiones. Es interesante este libro porque no es solamente profecía, Dios hablando, sino que es como una especie de diálogo, discusiones entre Dios y el pueblo de Israel. Y son seis discusiones a lo largo de estos 4 capítulos, que es un libro más bien cortito. 6 discusiones que tocan distintos puntos de la comunión del pueblo, de los sacerdotes, con el Señor. Y eh, vamos a darnos cuenta que el pueblo que regresó de Babilonia a Jerusalén no es tan diferente al pueblo que fue llevado cautivo. Nosotros muchas veces pensamos que, que el pueblo de, que vino de Babilonia a Jerusalén era un pueblo que tenía un corazón transformado, o que era un pueblo que de verdad servía al Señor. Y así fue por una generación. Pero luego vino otra generación de estos profetas donde vemos eh, que ya no tenía al Señor como primer amor, sino que ya no, su corazón no era muy diferente al corazón del pueblo de Israel en el tiempo de los reyes, el pueblo de Judá también en el tiempo de los reyes, que se inclinó hacia la idolatría, hacia los pueblos extranjeros. Y vemos que en poco tiempo el corazón del pueblo de Israel
se volvió de Dios hacia otras cosas que no están en el corazón del Señor. Pero a pesar de eso, Dios insiste en que desea que el pueblo de Israel sea su especial tesoro, como dice la palabra. Que este pueblo que ha pasado tantas cosas en su historia, una historia tan llena de cosas como pueblo histórico, cautividades, conquistas, reinos, profecías, pero que finalmente siempre está ahí, es un pueblo que está llevando su corazón hacia otras cosas, pero el Señor siempre está deseando y anhelando que este pueblo se vuelva a Él. Así que vamos a comenzar a ver desde la primera discusión. Vamos, como es un libro corto y los capítulos también son más bien cortos, vamos a ir leyendo el libro y vamos a ir analizando estas discusiones. Y hasta donde lleguemos, quizás no vamos a alcanzar hoy día a ver todas las discusiones, pero hasta donde el Señor nos permita. Amén. Entonces vamos, hermanos, al libro de Malaquías, capítulo 1. Estén ahí atentos con sus Biblias. La primera discusión que Dios tiene por medio de Malaquías con el pueblo está en el capítulo 1, obviamente, y vamos a leer los versos del 1 al 5. Dice así. Yo estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, este es el mensaje que el Señor dio a Israel por medio del profeta Malaquías. Yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican, ¿de veras? ¿Cómo nos has amado? Entonces el Señor contesta, yo les he demostrado mi amor de la siguiente manera. Amé a su antepasado Jacob, pero rechacé a su hermano Esaú, y devasté su zona montañosa, convertí la herencia de Esaú en un desierto para chacales. Los descendientes de Esaú en Edom podrán decir, hemos sido destrozados, pero reconstruiremos las ruinas. No obstante, el Señor de los ejércitos celestiales responde, puede ser que intenten reconstruirlas, pero yo las derribaré de nuevo. Su país será conocido como tierra de perversidad, y su pueblo será llamado el pueblo con quien el Señor está para siempre enojado. Cuando vean la destrucción con sus propios ojos dirán, verdaderamente, la grandeza del Señor se extiende más allá de las fronteras de Israel. En esta primera discusión, hermanos, el tema fundamental es que Dios continúa amando a su pueblo, pero el pueblo responde diciendo, no se nota mucho ese amor, diciendo así como que despectivamente o irónicamente, podríamos decir ahora, bueno, no nos ames tanto, porque parece que no nos va tan bien, podríamos decir. Pero es que ellos no estaban viendo la realidad del amor del Señor. Porque Dios les está diciendo que Dios los ha amado desde el principio. Desde el principio los ha amado, desde el principio de la fundación de este pueblo los ha amado. Y le está haciendo un contraste de Jacob con Esaú. Viendo cómo, a pesar de que de la descendencia de Jacob ha caído, ha ido repetitivamente cayendo y alejándose del Señor, aún así el Señor los ha rescatado un montón de veces. Aún así el Señor los sacó de Egipto. Aún así el Señor los hizo pasar por el Mar Rojo. Aún así el Señor les ayudó a derrotar, a conquistar la tierra prometida. Aún así, a pesar de todas las cosas que han hecho, el Señor las ha seguido respaldando vez tras vez. Y en cambio a Esaú, a la descendencia de Esaú, no ha sido así. De hecho, hay una condenación ahí, una sentencia a la descendencia de Esaú. Y para que ellos puedan ver que el Señor de verdad los ama, la hace esta comparación con Esaú.
al revés, que es totalmente al revés que de Israel, porque ellos como que intentan levantarse, pero Dios los deja una vez más abajo. Y me gustaría ir esto complementarlo con el libro de Deuteronomio, capítulo 7. Así que vamos a ir a Deuteronomio 7, que es la repetición de la ley, y vamos a ver y recordar cómo fue que Dios escogió al pueblo de Israel. Vamos a leer del 6 al 9. Deuteronomio 7, del 6 al 9. Dice así: Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano del faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. Aquí vemos la razón por la cual el Señor escoge a Israel. Y vemos que no es por su capacidad, no es por su poderío militar, no es por su poder económico, por su inteligencia, sino porque era la nación más insignificante y pequeña. Y el Señor la amó de esa forma. Y el Señor dice que este amor por ellos va a durar hasta 1000 generaciones. ¿Para quiénes? Para los que le aman y guardan sus mandamientos. Guardemos esto. Para los que le aman y guardan sus mandamientos. Recordemos esto, porque esto es fundamental. Para los que buscan al Señor, para los que están en constante comunión con el Señor, para los que lo reconocen y al reconocerlo intentan hacer agradar su corazón, agradar el corazón del Señor. Con ellos la misericordia del Señor va a estar hasta 1000 generaciones. Y esto que se dijo en el tiempo que estaban ahí en el desierto, dura hasta el año 400 AC, antes del Señor, que son los tiempos de Malaquías. Mucho tiempo, mucho tiempo. Y todavía el Señor sigue siendo fiel a esta palabra. Y no solo eso, sino que el Señor aún busca personas de entre el pueblo que estén interesadas de verdad en tener una relación con Él y tener y ser ese especial tesoro que Él está buscando siempre. Y esto, hermanos, no es solo para el pueblo de Israel, también obviamente es para nosotros, ¿cierto? También el Señor, el mismo corazón de Dios que estaba en ese tiempo es el mismo corazón hoy día. Hoy día el Señor también buscando, eh, está buscando ese pueblo, esas personas, esos corazones conmovidos que oyen la voz del Señor, guardan la palabra en sus corazones y la obedecen en amor, en respuesta de amor a su persona, al Señor, a Dios. Y a pesar de que, bueno, nuevamente, a pesar de que el pueblo de Israel había sido objeto del amor del Señor generación tras generación, ellos no se daban cuenta, no se daban cuenta y decían, ¿cómo tú nos amas? ¿Cómo tú nos has demostrado tu amor? Porque ellos no veían en ese tiempo la bendición de la mano, que sus manos prosperaban. También lo dice el profeta Ageo. El profeta Ageo dice que nosotros sentimos que el grano que tomamos en nuestras manos se nos escabulle de las manos como agua. Que cuando tomamos el grano no abunda, sino que se nos escabulle como agua, decía el profeta Ageo. Eso es lo que sentían ellos. Pero la verdad es que la palabra del Señor no estaba morando en ellos. Ellos estaban olvidándose de los mandamientos y de su servicio al Señor. No estaban presentando un servicio íntegro al Señor, un servicio de palabra, un servicio
de en realidad, en verdad, en realidad. Muchas veces estaban dando un servicio más de vista que de corazón. Y eso es lo que vamos a ver en las siguientes discusiones. Entonces, bueno, eso fue la primera discusión, la discusión acerca del amor del Señor y declaración de amor del Señor hacia el pueblo de Israel, que no era correspondido. En la segunda discusión la tenemos del capítulo 1, verso 6, al capítulo 2, verso 9. Así que vamos a ir nuevamente al libro de Malaquías. Y aquí tenemos una sección un poco más larga, así que la vamos a leer. Vamos a leer con detención. Dice así: El Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes: un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde están el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, se preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan, ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Intenten dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone. Obviamente con ironía. Dice el Señor de los ejércitos celestiales: Adelante, supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes, pero cuando llevan esa clase de ofrendas a Él, ¿por qué debería tratarlos bien? Pregunta el Señor de los ejércitos. Verso 10. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y no aceptaré sus ofrendas. Sin embargo, mi nombre es honrado desde la mañana hasta la noche por gente de otras naciones. En todo el mundo ofrecen incienso dulce y ofrendas puras en honor de mi nombre, pues mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ustedes, en cambio, deshonran mi nombre con sus acciones. Al traer alimentos despreciables, declaran que no está mal deshonrar la mesa del Señor. Ustedes dicen, es demasiado difícil servir al Señor, y consideran un fastidio mis mandamientos, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Imagínense, están presentando animales robados, lisiados, enfermos, como ofrendas. ¿Debo aceptar esa clase de ofrenda de ustedes? Pregunta el Señor. Maldito sea el tramposo que promete dar un carnero selecto de su rebaño, pero después sacrifica uno defectuoso al Señor. Pues yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y mi nombre es temido entre las naciones. Amén. Vamos a hacer una pausa porque sigue esta discusión, pero fíjense que aquí tenemos otra discusión donde el Señor dice eh, que el pueblo no lo ha tratado con respeto y con honra. Dice el Señor que un hijo trata con honra a su padre, debería tratar con honra a su padre, y un siervo debería tratar con respeto a su señor. Y así es como ese es el trato que el Señor espera del pueblo de Israel. ¿Recuerdan el mandamiento? Amarás a tu padre, honra a tu padre y a tu madre. Viene de ahí, ¿cierto? Y eso tendría que también estar de nosotros frente a Dios. Bueno, en este caso, desde el pueblo de Israel ante el Señor. Ese sentimiento de honra. Pero el Señor dice que ellos no lo han tratado con honra y no han tenido respeto con él. Y el pueblo nuevamente lo niega y dice, Señor, pero cuando nosotros te hemos despreciado. ¿Cómo es esto? Por favor, dinos cómo, porque nosotros no sabemos
No sabemos, no entendemos esto que tú nos estás diciendo, como si nosotros continuamos ofreciendo sacrificios. El templo del Señor continúa funcionando, las ofrendas continúan funcionando, los levitas todavía están en el templo, todos ellos están ahí trabajando. ¿Cómo puedes decir que no hemos tenido respeto por ti? ¿Cómo puedes decir que no te estamos honrando como Padre? Pero el Señor les descubre su corazón, porque ellos estaban cayendo en una actitud conformista de no ofrecer, para ofrecer sacrificios con cosas que no eran lo mejor. O sea, ellos estaban solamente siguiendo los ritos como rituales, pero no como el Señor quería, con el corazón que el Señor quería que siguieran esos sacrificios. Vemos que ellos estaban ofreciendo como sacrificios animales lisiados, animales ciegos, animales enfermos, pero no estaban separando lo mejor de lo que tenían para el Señor, ¿cierto? Y les dice esta cosa irónica. Ahora que ustedes piensan que yo no lo estoy viendo, ustedes hacen esto conmigo, de ofrecer animales, eh, animales impuros, pero ¿qué pasaría si ustedes se lo dan esto al gobernador? Porque en ese tiempo había un gobernador, porque, bueno, yendo un poco al libro, por ejemplo, si ustedes recuerdan el libro de Nehemías, eh, Nehemías fue como gobernador a Jerusalén, porque el rey de Persia lo dejó venir como gobernador. ¿Qué pasaría si a este gobernador le damos como un regalo? Sabes que te voy a dar un regalo y en este regalo te voy a dar un animalito, pero a este animalito le falta una patita. Y que se sentiría ofendido, obviamente. Se sentiría ofendido. ¿No es cierto que nuestros regalos eh, podrían ser despectivos? Es como decir, yo le voy a regalar algo a otra persona porque se me echó a perder. Igual es un poco despectivo. A veces las personas pueden arreglar, por ejemplo, imagínense yo quizás tengo una guitarra y está mala, entonces me quiero deshacer de ella solamente y voy a ir y se la voy a regalar. Es que yo quiero deshacerme de esta guitarra porque está mala, así que se la voy a regalar a alguien para deshacerme de ella. No, no sería un regalo con honra. Podría servirle quizás, pero no sería un regalo que yo hice pensando en la otra persona, tratando de honrar a esa persona, ¿cierto? Ahora imagínense esto, que yo anoche fui a un banco y lo asalté y me robé mucho dinero. Y voy y ahora intento darle ese dinero y dije, ya bueno, como tengo todo este dinero, ahora yo voy a ofrecer el diezmo de este dinero y se lo voy a dar al Señor. ¿Qué le parecería al Señor eso? ¿Sería una ofrenda válida? O imagínense que yo me dedicara a falsificar billetes. Entonces aquí tuvieron una faja de billetes y le digo, bueno, le voy a dar estos billetes al Señor ahora porque son billetes falsos, pero se los voy a dar al Señor. No son obviamente ofrendas gratas al Señor, ¿cierto? No son ofrendas gratas al Señor como para traerlos a nuestros días. El Señor buscaba corderos sin defecto, animales sin defecto. Y tenemos que también reconocer esto, que el Señor Jesucristo se ofreció como ese cordero sin mancha, como ese cordero sin defecto alguno. Ahí el Señor le estaba enseñando a su pueblo en carne propia cómo era que había que hacer las ofrendas, cómo debían ser estas ofrendas. Las ofrendas eh, deberían ser lo mejor que el pueblo tenía. Y Dios entregó lo mejor que tenía, que era su Hijo. Bendito sea el Señor por eso. Y al escuchar esto, el pueblo, si vemos en los versículos 12 y 13, ellos indican que es difícil servir al Señor. Servir al Señor es una carga, es algo gravoso, es demasiado difícil servir al Señor. Es como, y ahora nosotros estamos pensando, porque ellos, si bien había un pueblo que tenía un corazón para el Señor, que vino de Jerusalén y anhelaba estar en Jerusalén y reconstruir la ciudad y reconstruir el templo,
esta generación que se levantó después no tenía eso en su corazón. Ellos siguieron por ritos, por religión, siguieron eh, con el servicio en el templo, pero no era un servicio íntegro, era un servicio religioso, era un servicio que había dejado su corazón fuera del templo. Y por esa razón, obviamente, ofrecían esta clase de animales. Y al ver que el Señor le estaba exigiendo un servicio íntegro, ellos dijeron, esta carga es muy pesada para nosotros. No, nosotros estamos acostumbrados a servir así al Señor, así que si ahora nos quieren cambiar las reglas, eso es demasiado pesado para nosotros. Y hermanos, pensemos también en nuestro servicio al Señor. Eh, lo que nosotros entregamos al Señor. Podríamos decir, bueno, a nosotros siempre nos enseñaron que había que ir a reunión solamente, y con eso ya, bueno, estamos bien. Y con eso ya estamos bien delante del Señor. O podríamos decir, bueno, yo he estado en todas las reuniones Zoom, así que con eso ya estamos listos. Pero lo que el Señor quiere es nuestro corazón, hermanos. Gracias al Señor por todos los hermanos que están aquí en el Zoom, obviamente, ¿cierto? Gracias al Señor por la comunión que podemos tener. Pero no solamente el Señor quiere que nosotros tengamos nuestra cámara prendida, sino que el Señor quiere nuestro corazón. El Señor quiere que nosotros le entreguemos nuestro corazón a Él. Que nuestro servicio no sea solamente de vista o de imagen, sino que sea un servicio íntegro. Que seamos hombres y mujeres íntegros delante de Él, de nuestro servicio. Y no pensemos que esto, bueno, a que ya nos están pidiendo ahora aprender la cámara, ahora están pidiendo servir al Señor, esto ya es demasiado para mí. Eso significa que nuestro corazón está lejos del Señor. Pero así que el Señor tenga misericordia de nosotros. El Señor tenga misericordia de nosotros y nos pueda hablarnos a nuestro corazón. Y así como tal como lo hizo con el pueblo de Israel aquí, pueda también dejar al descubierto y que nosotros en nuestra mente podamos conocer qué es lo que el Señor nos está demandando. Amén. Y por último, bueno, antes de pasar para otra sección de esta misma discusión, dice aquí eh, que Dios, bueno, si vamos a leer nuevamente el verso 14, para terminar esto, dice, maldito sea el tramposo que promete dar un carnero selecto de su rebaño, pero después sacrifica uno defectuoso. Las apariencias al Señor le desagradan demasiado. El servicio de apariencia al Señor no le agrada para nada. Dice en los versos anteriores que él preferiría que se cerrara el templo a que ofrecieran sacrificios de este tipo. O sea que Dios prefiere que si uno no le va a servir con el corazón, el Señor prefiere que no le sirvan. Esto lo hemos dicho quizás muchas veces, pero el Señor primero necesita y quiere nuestro corazón antes que nuestras manos. El Señor quiere que nosotros le sirvamos con un corazón agradecido, un corazón que quiera servirle a Él. El Señor no quiere manos que con un corazón alejado. Si hay servicio para el Señor, debe ser un servicio de un corazón que responde a un llamado de Él, con gozo, con alegría, con responsabilidad. Y todo servicio que no es hecho con ese corazón, nosotros le podríamos llamar activismo religioso. El Señor quiere que nosotros le sirvamos con el corazón, primeramente con el corazón rendido a Él. Bueno, y siguiendo la segunda parte de esta discusión, en la primera parte eh, se vio cómo el pueblo estaba en esta situación, pero no solamente el pueblo en general estaba así, sino que también la clase sacerdotal, los levitas. Y en la siguiente sección del capítulo 3, que es del capítulo 2 hasta el 2.9, vamos a ver esa situación.
Vamos a leer del 2:1 al 2:9. Dice así: Escuchen, ustedes sacerdotes, este mandato es para ustedes. Escúcheme, decidan honrar mi nombre, dice el Señor de los ejércitos celestiales. O enviaré una maldición terrible contra ustedes. Maldeciré hasta las bendiciones que reciban. En realidad, ya las he maldecido, porque ustedes no han tomado a pecho mi advertencia. Castigaré a sus descendientes, y a ustedes les salpicaré la cara con el estiércol de los animales que sacrifican en sus festivales, y luego los arrojaré sobre el montón de estiércol. Entonces, por fin sabrán que fui yo quien les envió esta advertencia, para que mi pacto con los levitas continúe, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El propósito de mi pacto con los levitas era darles vida y paz, y eso fue lo que les di. De ellos se requería que me reverenciaran y lo hicieran en gran manera, y lo hicieron en gran manera, y temieron mi nombre. Comunicaron al pueblo la verdad de las instrucciones que recibieron de mí. No mintieron ni estafaron, anduvieron conmigo y llevaron vidas buenas y justas, e hicieron volver a muchas personas de sus vidas pecaminosas. Las palabras que salen de la boca de un sacerdote deberían conservar el conocimiento de Dios, y la gente debería acudir a él para recibir instrucción, porque el sacerdote es el mensajero del Señor de los ejércitos celestiales. No obstante, ustedes, sacerdotes, han abandonado los caminos de Dios. Sus instrucciones hicieron que muchos cayeran en pecado. Corrompieron el pacto que hicieron con los levitas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por tanto, los he vuelto despreciables y los he humillado ante los ojos de todo el pueblo, pues no me obedecieron, sino que mostraron favoritismo en su forma de llevar a la práctica mis instrucciones. Amén. Bueno, si se fijan, esta parte de la segunda discusión tiene que ver más bien con la clase sacerdotal, con la casa de Leví, que es quienes estaban a cargo del servicio en el templo. Dios dice acerca de ellos que, y nuevamente hay un contraste, diciendo que la casa de Leví y los sacerdotes deberían, en sus palabras, llevar el conocimiento de Dios. O sea, deberían llevar el conocimiento de Dios al pueblo. Pero, lamentablemente, no está siendo así con ellos ahora. Porque han llevado una doctrina corrompida. Y además están aceptando esta clase de sacrificios. Porque la gente llevaba sus animales para los sacrificios, pero los sacerdotes los sacrificaban. Y ellos estaban dejando pasar estas ofrendas contaminadas al templo. Fíjense eso, que ellos se ofrecían los animales y veían que traían animales ahí con una pierna menos, quizás o enfermos o ciegos, y ellos hacían vista gorda de eso. Ellos no solamente eh, habían olvidado la doctrina del Señor, o sea, se habían olvidado de la ley del Señor, sino que también estaban dejando pasar estos tipos de sacrificios en el pueblo, en el templo. Así que ellos tenían una responsabilidad también. Ellos deberían ser ellos deberían haber parado esa situación. Decir, a ver qué está pasando acá, cómo puedes traer esto al Señor, cómo puedes traer este tipo de animal al Señor, un animal contaminado, un animal que no es digno del Señor. Pero en cambio, ellos estaban haciendo una vista gorda delante de ellos. Y el Señor les dice que a raíz de que ellos no estaban tomando su rol en serio, la consecuencia de esto sería maldición sobre ellos y sobre su descendencia. Sobre la descendencia de ellos, de los sacerdotes. Y usa unas palabras muy, muy fuertes, diciendo que el Señor le iba a lanzar en la cara de ellos el estiércol de esos animales que estaban ofreciendo, esos animales impuros, y luego los iba a lanzar
a, a donde estaba el estiércol de esos animales. Qué fuerte es esa figura, hermano. Qué fuerte es esa figura. Y eso nos quiere decir que Dios está muy, muy descontento con esta situación que está pasando ahí. Estaba muy descontento. Y ahora, hermano, lo llevamos a nuestra vida. El Señor nos dice en Apocalipsis, recuerden, en Apocalipsis cuando dice que el Señor nos ha hecho un reino de sacerdotes, una nación de sacerdotes. No estamos hablando ahora, por ejemplo, de solamente los ancianos, los diáconos, los que están ahí sirviendo al Señor de esa forma, sino que no solo ellos son sacerdotes, sino toda la iglesia es una nación de sacerdotes. Por lo tanto, esto también es una advertencia a nosotros. Y también es la advertencia que hace Dios en el libro de Hebreos, eh, diciendo que, por ejemplo, que Moisés fue fiel en la casa del Señor, en el servicio, en la casa del Señor. Pero aún más el Señor Jesucristo como hijo, no solo como siervo, sino como hijo, construyó una casa, que somos nosotros, y el Señor ha hecho un servicio totalmente fiel en esa casa. Ahora nosotros, que somos los que formamos esa casa, y también somos sacerdotes, debemos ser fieles al llamado del Señor y ofrecer algo totalmente genuino delante de Él y no algo corrompido. ¿De qué nos recuerda esto, hermano? Nos recuerda el libro de Romanos. ¿Recuerdan ustedes Romanos capítulo 12? Que nosotros nos presentemos como sacrificio vivo delante del Señor, santo, agradable al Señor. Nosotros somos aquel sacrificio. Somos sacerdotes, pero también somos un sacrificio vivo. Y como sacrificio vivo, no podemos delante del Señor entregar un sacrificio contaminado. Un sacrificio contaminado delante del Señor. Es necesario que entreguemos un sacrificio íntegro, íntegro, agradable al Señor. Y esa es nuestra forma, dice después, y este es vuestro culto racional. O sea, la forma en que rendimos culto al Señor, la forma en que agradamos al Señor, llevando una vida íntegra delante de Él. Esa es nuestra ofrenda íntegra. Así que el Señor también tenga misericordia en este aspecto, que nuestras ofrendas delante del Señor, y cuando digo ofrenda no me refiero al dinero solamente, sino a eh, nuestra vida sea una vida íntegra delante del Señor. Recordemos que al Señor no le gustan las apariencias, odia las apariencias. Sea una vida que más en lo íntimo que en lo visible agrade al Señor. Si en lo íntimo agradamos al Señor, en lo que no se ve, entonces agradaremos al Señor en lo que se ve, como un fruto de eso. Así que es importante esto, hermanos. La intimidad con el Señor. Nuestra intimidad con el Señor está siendo íntegra, está siendo... hay intimidad con el Señor primero. ¿Tenemos intimidad con el Señor? ¿O tenemos una comunión con el Señor solo de los días domingos en que nos conectamos? Es una pregunta que se ha hecho un montón de veces, ¿cierto? Pero el Señor nos sigue hablando al respecto, para que no seamos como este pueblo, como el pueblo de Israel en este tiempo. Dice el Señor en los versículos 7 al 9, que lo que sale de la boca de los sacerdotes debería honrar al Señor. Y lo que sale de nuestra boca, hermanos, honra al Señor. Lo que sale de nuestra boca cuando estamos con nuestra familia, esposas, en el trabajo, honra al Señor. Hay palabras eh, ociosas en nuestra boca. El Señor nos guarde, hermano. Que nuestra boca sea para bendecir, sobre todo al Señor y a los demás. El Señor tenga misericordia de nosotros. Eh, el, el libro de Apocalipsis, capítulo 3, tenemos el mensaje a, a la Odisea, que también nos recuerda esto. En el mensaje a la Odisea, si vamos al Apocalipsis capítulo 3,
Eh, podemos leer ahora del 5 al 19. Con esto no quiero decir, hermanos, que nosotros en la iglesia de Maipú seamos la Odisea. No, no estoy diciendo esto, hermanos, no se asusten tanto. Pero sí que me gustaría resaltar el corazón del Señor respecto de la iglesia de la Odisea. Dentro de estas 7 iglesias que Dios a través de Juan envía sus mensajes. Vamos a leer del 15 al 19. Dice así: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, porque y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Fíjense estas últimas palabras. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. La iglesia ahí en la Odisea, nosotros sabemos que es una iglesia que tenía al Señor fuera, que estaba sirviendo al Señor y tiene mucha similitud con el pueblo de Israel del libro de Malaquías. Porque es una iglesia que continúa sus actividades, continúa pensando que está ahí sirviendo al Señor, pero que dejó al Señor fuera. Igual que el pueblo de Israel, que continuaba el servicio en el templo, continuaba los sacrificios, pero no tenían un corazón con el Señor. O sea, el Señor estaba fuera del templo en este caso, o sea, lo habían dejado fuera. Solamente seguían la religión. Y el Señor obviamente tiene un mensaje de exhortación a esta iglesia de la Odisea. Y el Señor les dice que los vomitará de su boca. Que el Señor no le gusta este servicio tibio de ellos, como de vista. El Señor lo devuelve, lo saca para afuera. Lo mismo que le decía anteriormente, que veíamos que le decía al pueblo de Israel que prefería que no le sirvieran, que no le ofrecieran sacrificios antes que le ofrecieran sacrificios contaminados. El mismo principio está aquí en la iglesia de la Odisea, pero fíjense en esto, hermano, que el Señor le está diciendo esto a la Odisea no para desecharla por completo y arrojarla ya y nunca más acordarse de ello, sino que dice que Él reprende y ama. Él reprende y ama. Así como el pueblo de Israel estaba siempre volviendo y tratando de volver su corazón al pueblo de Israel, siempre volviendo su corazón al pueblo de Israel. Lo mismo con su iglesia, hermanos. Lo mismo con la iglesia del Señor. El Señor siempre está tratando de golpear la puerta, reprender y amar. ¿Para qué? Para que nosotros nos volvamos a Él, para que nuestros ojos sean limpiados con colirio, para que nuestro corazón no se enaltezca diciendo yo soy rico, no tengo necesidad, yo sé servir al Señor, yo sé servir al Señor, sino que tengamos esa humildad delante del Señor. Tengamos esa humildad de reconocer que Él es el Señor. No nosotros somos el Señor de la viña, sino que para Él sea toda la gloria. Él es quien recibe toda la gloria. Bendito sea el Señor por eso, hermano. Él es el merecedor de toda la gloria. En esta reunión, Él es el más importante. Continuamos, así como compartimos la mesa del Señor, aún continuamos. Aún el Señor continúa siendo el centro de esta reunión en este momento. Y el Señor continúe siendo el centro de nuestras vidas en la semana, cuando termine esta reunión, en las noches, al levantarnos y al acostarnos. El Señor continúe siendo el centro de nuestra vida. Y no el Señor vaya de a poco saliendo de nuestra vida, sino que el Señor sea el centro de nuestra vida. El Señor, si estamos en esta condición, que el Señor nos reprenda, pero porque Él nos ama. Tomar a la ligera la vida cristiana y el servicio al Señor es algo que al Señor
lo disgusta mucho. Por eso el Señor quiere que nos volvamos en ese sentido al Señor. Así que el Señor tenga misericordia de nosotros. Bendito sea el Señor. Y bueno, ya nos hemos extendido bastante. Ya vimos las dos primeras discusiones de Dios con el pueblo de Israel en Malaquías, de las 6. Así que creo que por el momento ya está bien y en otra ocasión, si el Señor lo permite, vamos a continuar viendo esto del libro de Malaquías, las siguientes discusiones y la conclusión final que da. Así que bendecimos al Señor por este momento, bendito sea el Señor, y oremos al Señor para que esto que hemos conversado en comunión con su palabra pueda arraigarse en nuestros corazones. Amén. Oremos al Señor, hermano. Señor, nosotros hoy día bendecimos tu nombre, porque tú, Señor, eres constante. Vez tras vez, día tras día, Señor, tú estás insistiéndonos en que tú nos amas. Tú realmente nos amas, Señor. Tú mismo fuiste el objeto de amor y te damos toda la gloria por eso, porque tú nos amaste hasta el fin. Tú no nos amaste de forma incompleta, Señor. Nos amaste hasta el fin. Y eso significó la muerte en la cruz, Señor. Y nosotros queremos atesorar tu sangre, tomar el valor de tu sangre, Señor, reconocer ese valor y adorarte a ti, Señor, adorarte a ti. Pero te rogamos, Señor, que tú nos hagas hombres y mujeres íntegros delante de ti, que realmente te sirvan de corazón, no de vista, no al ojo, Señor, sino que te sirvan de corazón. Tú, Señor, transforma nuestro corazón. Te damos muchas gracias, Señor, porque tu palabra es en esta luz, a la luz de tu palabra, tú nos muestras cómo eres constante en nosotros en buscarnos y cómo tú tienes misericordia y cómo tú quieres hacer de nosotros un especial tesoro. Te rogamos, Señor, que encuentres en nosotros ese especial tesoro que tú buscas, de los que te aman y los que guardan tu palabra. Te ruego en este momento por la iglesia Maipú, por todos mis hermanos y hermanas, para que todos podamos seguir este llamado, ser fieles a este llamado tuyo, de ser íntegros delante de ti, de no ser personas o sacrificios incompletos o contaminados, sino que seamos sacrificios vivos que te agraden. Bendito eres tú, Señor. Muchas gracias, Padre, te damos en el Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Te damos, Señor, gracias. Amén. Amén.